Bueno, ahí estoy, de la apariencia y tal. Sigo usando, pero para el video prefiero... Claro. Ah, bueno, estamos acá con Camilo Guinot. Muchas gracias, Camilo. Vamos a charlar un poco de algunas obras que él hizo en los últimos años y algunas que tienen más de 10 o casi 10. Tengo acá el machete de las obras. ¿Querés hacerte una breve presentación, Camilo? Bueno, yo soy Camilo Guinot, soy artista visual, y en menor grado, no sé si en menor grado, pero a su vez también desarrollo un proyecto en música, pero como que no lo sociabilizo tanto. Tengo una formación más vale autodidacta, aunque sí tuve vínculos con la academia, entre comillas, o distintas escuelas. Exhibo mi trabajo en arte desde antes del 2000, o sea, ya 20 años, en distintas instituciones, galerías, espacios autogestionados, en la vía pública. Así que bueno. ¿Tomas clases, Camilo? No, ahora estoy por iniciar una clínica. Es que eso lo hago esporádicamente en realidad. No es que sea una actividad que es constante. Por ejemplo, ahora el año pasado lo último que hice en realidad fue un taller de dibujo experimental, que lo hice como en distintas ciudades, en Uruguay. Entonces es como algo esporádico. Bueno, Guinot, mirá, un poco la invitación, gracias por aceptarla, eh, es para que charlemos un poco de estas obras que hiciste en estos años y que pensemos un poco cómo se articulan con otras obras, ¿no? Entonces, si querés, vamos charlando de las obras y vamos viendo con qué otros autores, con qué otras disciplinas, por ahí a vos se te cruzaban por la cabeza al momento de hacerlas, o cuando las diseñabas, o qué obra así iniciaba de alguna manera, ¿no? Esas obras que uno ve y dice, yo puedo hacer, y que terminan funcionando como disparador. La primera que nos mandaste es Unión Física, que es una obra del 2011 que está hecha en la oficina proyectista y que se conecta físicamente con la sala de la calle Alsina del Fondo Nacional de las Artes. Esa pieza es, como bien vos decís, fue una exposición que el Fondo Nacional de las Artes invita a la oficina proyectista, y los chicos de la oficina proyectista invitan a distintos artistas que habían estado trabajando, bueno, digamos, en ese tiempo. Entonces nos invitaron a participar con una pieza. Yo en ese momento, hasta el día de hoy, incluso sigo pensando algunas situaciones que tienen que ver el aspecto material de las obras. Y en ese momento, una de las cuestiones que me preguntaba, una cuestión hipotética, era si un objeto podía existir, el mismo objeto podía existir en dos lugares distintos a la vez. Que es una hipótesis o una pregunta que se estaba haciendo la ciencia, que se la sigue haciendo en la física, por ejemplo, en relación a cuando investigan los electrones. Entonces, el electrón se puede comportar como partícula, como masa, o como energía, o electricidad. Entonces, es de acuerdo a cómo se lo mide, se comporta como eso, como algo intangible o como algo tangible. Entonces presenta como una contradicción en términos materiales, que la física cuántica abunda bastante ahí, y que había varios experimentos en los cuales, de hecho, hace un par de años sucedió, o está sucediendo actualmente en la Máquina de Dios, ahí en ese mega proyecto que hay en Europa, que es como una especie de circunferencia que tiene kilómetros,
y ahí hacen como explosiones, bueno, estos experimentos con las partículas las mínimas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias, en un momento detectaron que el mismo electrón estaba como a diferencia de 2 kilómetros. Entonces, bueno, esos son como las nuevas experiencias en relación a esta línea de pensamiento, que a mí más que nada me interesa como como disparador de ideas y para pensar cosas, más que una cuestión así empírica y científica. Es como Perdón, más... Camilo, me acuerdo Sí. que por ese entonces se estaba experimentando mucho en las muestras de artes visuales los encuentros virtuales, como la simultaneidad virtual, ¿no? El hecho de que hubiera una Ah, pantalla en un lado y otra pantalla en otro, y al mismo tiempo se generaba un evento, porque me acuerdo que para ese entonces también en la oficina proyectista estaba pensándose un proyecto que constaba con esas dos pantallas que conectaban dos espacios en uno. O sea que hay algo claro. ahí que está de Mira, época, me parece también. sin dudas. Viste que siempre hay como en cada una de las piezas uno va encontrando como el interlocutor o la obra interlocutora, digamos, del momento, ¿no? Que Ujú. puede ser contemporánea o puede ser incluso como de otra época. Pero sí Exacto. es cierto que, mm, que hay obras parientes, digamos. Uno puede decir esta obra es pariente de tal otra por tal y tal, incluso con materialidades distintas, ¿no? Ujú. Con respecto a eso, yo pensaba cómo sería este objeto que pueda estar en dos lugares distintos, pero que sea algo concreto, ¿no? Que sea algo intangible, por ejemplo, como algo digital, esto de las pantallas que mencionabas, que Sí, sí sí, está claro. aconteciendo, pero no es el objeto en sí. Entonces yo me preguntaba cuál sería la naturaleza de ese objeto, y pensaba como que tendría que ser algo elástico, ¿no? Algo una materia que se elongue en el espacio y que pueda estar simultáneamente en dos sitios, el mismo objeto en dos sitios. Entonces, bueno, surgió esto la idea del hilo o una soga, este, y bueno, eso trajo otras preguntas, porque se resolvía de alguna manera la materia de ese objeto que pueda recorrer el espacio. Pero bueno, precisamente ahora apareció el problema del espacio. ¿Cómo se hacía para llegar de un lugar al otro, que eran 400, 500 metros? Porque están muy cerquita, están ahí, son 3 cuadras y más la oficina proyectista estaba en un sexto piso, que daba a la calle. Entonces, bueno, un poco eso planteó que la pieza, además de estar en dos sitios, en dos salas de arte, en dos espacios artísticos, materialmente iba a estar en el espacio público. Claro. Entonces iba a estar no en dos lugares, sino en tres, si se quiere. Entonces esa variable del espacio público también habilitó otras reflexiones. Eso por un lado. Y después la parte técnica empezó como a coalicionar o a dialogar con la obra en sí, ¿no? Porque finalmente la pieza fue así. Soga que se anudó en el piso de la sala del Fondo Nacional de las Artes, salió por una endija de la puerta y empezó a recorrer, digamos, se fue apoyando el cableado urbano, las protuberancias de la arquitectura, marquesinas, balcones, etcétera, etcétera, hasta llegar a la oficina proyectista que estaba en un sexto piso de la peatonal, y ingresaba por la ventana, y lo mismo, se anudaba en un pitón en la sala. Entonces el mismo objeto estaba en los dos lugares, en las dos salas y en el espacio público. Eso estuvo instalado, finalmente, una pieza instalativa de alguna manera, porque estuvo un mes. Al inicio íbamos a pedir permisos, que tratamos de buscarlos, pero fue muy, muy complejo, así que finalmente lo hicimos, la instalación fue de modo clandestino. Así que también eso le dio otra capa, digamos, había contratado personal, fue muy raro todo ese proceso que, bueno, no sé si abundar mucho, pero sí voy a decir algo que a mí me sirvió mucho, porque es como que uno activa ciertos mecanismos y después el mismo proceso te va revelando cosas y te enseña a su vez. Es como que uno
marcó un par de variables y lo activa, pero después el proceso mismo va adquiriendo variables y perspectivas que uno por ahí no está evaluando. Entonces, por ejemplo, en la instalación, yo pensaba ir por las paredes, le había dicho a 2 personas que eran los que instalaban que trajeran escalera de altura, y bueno, y en un momento uno de los que instalaba me dice, no lo podemos hacer con una escalera paso a paso, esto hay que hacerlo así, me dijo. Entonces reveló una forma que para mí fue, y utilizo la palabra reveló, porque efectivamente para mí fue algo, vos Germán por ahí te acordás o estás al Sí, sí, tanto, claro. pero esta persona, que yo no la conocía, a mí me dijeron, esta persona puede hacerlo, yo confié plenamente, y además, bueno, confié en eso, en su expertise, y él lo que hizo fue, agarró un manojo de cable, hizo como un 8, lo ató al medio, ató el extremo de la soga, y hizo como que revoleaba, que iba a cazar, como un cazador era, y empezó a revolearlo y iba pasándolo por los cables del alumbrado público. Esto pasaba en los colectivos, no se detuvo el tránsito, era todo, digamos, era un sábado a la mañana. Ellos dos se habían venido con un trajecto de Entel, o sea, de una empresa telefónica de hace 20 años, un mameluco. Y empezó a hacer eso, y dijo, es esta. Y yo cuando lo veía no lo podía creer. Dos cosas. Una, dije, acá terminamos presos, primero. Dos, era una locura, porque era algo como muy primitivo, lo que estaba haciendo, y esa instancia me resultó súper interesante, porque era algo que también yo vengo pensando sobre las obras y cuánto hay de físico en el proceso. Más allá de la materialización de la obra, lo que va conduciendo a la obra, la carga física que hay en relación después a lo que se ve o a lo que se muestra. Entonces, en ese sentido, él estaba haciendo, bueno, me estaba revelando un modo de hacer que era de alguna manera primitivo y era extremadamente efectivo. Y si no hubiese estado en la expertise de esa persona, que yo realmente no conocía del todo, cuál era esa expertise, yo había confiado, le dio una capa nueva muy importante a algo bueno, que yo no tenía en cuenta originalmente. Querías acotar simplemente que en ese sentido se están relacionando distintas capas que van llegando al borde de la relación con el arte, porque encima me parece que está bueno aclarar que la oficina proyectista es un espacio autogestionado, que generalmente trabaja con obras que muestran procesos, por lo tanto no está muy cerca de los lugares más convencionales del arte, y estaba estableciendo una relación entre dos instituciones muy diferentes. El Fondo Nacional de las Artes, que es algo oficial, y la oficina proyectista, que es algo autogestionado, bastante marginal en cuanto a las convenciones, ¿no? Y en ese sentido, usando también como medio un elemento ajeno del campo de las artes. O sea, para mí también hay algo institucional que está expresando en esta relación, y el modo en el que se ve en ese video da cuenta de eso. O sea, que la complejidad que toma de dimensión institucional en esta obra me parece muy interesante también. Sí, claro. Eso, sí, gracias por también mencionarlo, porque esa es como otra capa, ¿viste? Que es como se mueven distintas capas, y después también pasaba otra cosa que a nivel formal era como le demandaba demasiado al espectador, porque originalmente no se exhibió el video. Claro. El video fue posterior. Entonces es como, había algo de que también sucedía, porque me lo han preguntado, si era real o si era un cuento, que eso unía a dos lugares, estaba uniendo dos lugares, porque también podía ser como una ficción de esa unión. La pieza se llamó Unión Física o Provisoria, y después pasaba algo que también otra exigencia para el espectador era que si realmente el espectador quería ver la obra completa, tenía que desplazarse por la ciudad, salir de la sala de arte, digamos, salir del espacio de la ficción para ingresar al mundo real, por decirlo, al mundo cotidiano, entrar a un lugar, a un edificio donde estaba la oficina proyectista.
era todo muy complejo, digamos, si quería tener la dimensión real de la materia tangible de la obra, ¿sí? Entonces esa también era como otra, no sé si llamarlo dificultad, pero sí se le exigía bastante al espectador, me entiendo eso, pero también eran los riesgos asumidos para la pieza. ¿Y los espectadores que pasaban cotidianamente por la calle eran espectadores? ¿Eran sujetos involuntarios que estaban puestos delante de la parte de la pieza? Porque también está ese otro lugar, ¿no? Sí, sin dudas, pero estaba como tenías que saber de la situación para Claro, prestar atención y decir, ah, ahí está el hilo que está uniendo, porque si no, si vos mirás, que un poco yo me lo preguntaba, porque cuando pensaba la pieza digo, ¿cuál es el espacio público? ¿Dónde empieza, a qué altura empieza el espacio público, por ejemplo? claro. Nosotros decimos, el espacio público es la calle, pero ¿a qué altura empieza? ¿Hasta la altura, hasta el alcance de mis brazos? Digamos, también estaba tensionando esa situación, ¿viste? Y digo, miraba para arriba y veía toda esa maraña de cables y cosas, y digo, ¿cuánto participo yo en esto que está acá arriba? ¿Cuánto nos consultan a nosotros de cómo queremos convivir con todo eso ahí? Está bien que son servicios, pero bueno, hay otro modo de ordenarse, bueno, entonces eran cuestiones que un poco también me tomé el atrevimiento, como asumí un riesgo con respecto de usar toda esa maraña como soporte de la pieza que estaba planteando, Claro. porque finalmente iba por encima de todo eso. Y vos cuando la describís entonces como una instalación. Vos la pensaste como una instalación, la pieza. Sí, en realidad en eso es una pieza anfibia, en el sentido de que finalmente se mostró como una instalación, de alguna manera, como un proceso también, y porque fue una acción. Viste que Boyce hablaba mucho del el residuo físico de las acciones que él hacía. Entonces de repente por ahí hacía algo, que se con miel, unos caños, y quedaban los caños y un poco de algo, y ese era el residuo físico de la acción. Entonces, eh, para mí la obra en sí es todo ese proceso. Después hay algo, lo que quedaba y lo que el espectador veía en ese caso puntual fue una instalación, claro, un hilo instalado, y también era una intervención pública. Entonces es como que es sí, una pieza, por eso es como que tiene distintas capas. Después estuvo el video, entonces también estuvo el registro de la acción. Entonces es como que va teniendo distintas, se lo clasificaría como. Yo igual no lo clasifico en realidad la pieza, yo la pienso como que tiene todas esas variables. Es una acción, una instalación, una intervención pública, y después está el registro de video. También lo pensaba que que finalmente esa línea es un dibujo, entonces también es un dibujo, es como un dibujo tangible en el espacio, que es una idea también que eh, recurro a ella en varios proyectos. Entonces uno también puede tensionar esos conceptos y puede ir como eso, armando esa especie de hojaldre o de capas con respecto a la obra. ¿Querés que Exacto. veamos cronografía manual? Este dibujo, bueno, no sé, describilo vos, yo no me animo. Cronografía manual en realidad es una serie de videos. Al inicio, ahora llamo a toda esa serie de videos, que hasta el momento son 3. Es un video en el que se ve un vaso que proyecta una sombra sobre una superficie, y una mano con una lapicera va dibujando la sombra y los reflejos. Y, y esa sombra se va moviendo, entonces va cambiando momento a momento, y la mano sigue dibujando, digamos, este paso del tiempo. Finalmente uno puede inferir de que se trata de la luz del sol, que es la que va moviéndose. El efecto del sol y la sombra que incide en la luz del sol que incide sobre el vaso y proyecta esa sombra en la superficie. Entonces lo que se va registrando es el paso del tiempo. Entonces, de alguna manera también, además de ir como registrando este paso del tiempo,
también como que se pretende hacer tangible, volver tangible fenómenos intangibles pero visuales, como es la sombra o un reflejo. Entonces, también opera en esa dimensión. Los realicé en el 2016, pero recién este año, a partir del año pasado, en el 2019, comencé a editarlos. Es como que pasó todo un tiempo de reposo. Porque hacías algo que querías hacer y no sabías para qué lo estabas haciendo, o porque no era el momento para vos de editar ese trabajo. Sí, es curioso eso, porque en realidad el trabajo me gustaba, me parecía que seguía teniendo vigencia, pero no hallaba el modo de comunicarlo, porque son acciones que duran media hora, 40 minutos, más o menos, 45 minutos, no llegan a la hora, entre media hora y una hora. Y no quería condensarlo en pocos minutos, sin acelerarlo, había cosas que sabía que no quería que sucedan. Y así que recién el año pasado, que empecé a editarlo, a probar, apareció una especie de lógica de cómo comunicarlo. Yo habitualmente no edito, entonces trabajo con editores, y entonces ahí cuando empecé a trabajar con el editor, nos dimos cuenta que empezamos a editar, a ver el material, y en un momento apareció un clic, y dije, esta es la lógica. Y entonces a partir de ahí para mí también se me despejó. De hecho, por ejemplo, el video, les cuento una inferencia, ya que estamos en un ámbito de intimidad. Este otro tercer video lo había descartado originalmente, porque presentaba como algunos detalles técnicos que no me cerraban, y a partir de esta lógica de edición, de esta nueva lógica de edición que apareció, lo volví a ver y dije, pero este sale sí o sí, porque es como que todo eso lo que no me gustaba, se podía reencuadrar, se podía editar, entonces la pieza se salvó. Pero como que también pasaba eso, no hallaba la manera en que quería mostrar ese material. Por eso fue que me llevó todo ese tiempo. Y también hay algo que, bueno, a ustedes también nos pasa, a todos los artistas, yo creo que sí nos pasa en general, es que hay materiales que los estamos trabajando, pero que por H o por B se van resistiendo a darle el cierre. Por alguna razón uno dice, no, esto todavía no. Y te sigue interesando, decís, esto está actualizado, porque también puede pasar que una pieza de hace 5 años, 10 años, ya haya caducado de alguna manera, uno ya no tenga el interés en eso. Te hago una pregunta, Camilo. ¿Cómo fue que llegaste a esta idea de dibujar ese movimiento de la sombra, esa aparición? ¿De dónde surge esa idea? Pienso que es como un fenómeno, es como una sumatoria, finalmente es como una especie de caudal, ¿no? Que son como distintas vertientes ¿no? Pero más, tal vez, bueno, una de las cuestiones es que también siempre me pregunto, me cuestiono, es algo que es recurrente, es la materialización del tiempo. Es como la relación con lo temporal, también por una cuestión existencial y por algo que todos experimentamos, pero nos cuesta definir. Entonces, en ese sentido, me parece que es algo sobrenatural. Participamos, pero es algo extraordinario. Entonces, me parece como esa situación me hace recurrir una y otra vez a pensar lo temporal y cómo lo temporal se inscribe en la materia. Pero tal vez una de las piezas eh, que se liga bastante a este video es un video que hice en el 2010, que es sin título, que se ve una mano que va tapando con cinta de papel, va tapando una serie de edificios, y va completando el contorno,
y va generando una nueva trama, ocultó los edificios, y queda el cielo con nubes que se van moviendo. Esa tal vez sea la pieza por ahí que liga toda la parte como más formal, o de objeto, que puede llegar a estar vinculado con el dibujo en papel y tal, a otro proceso que involucra el video e involucra ese formato de que aparece una mano accionando para construir una imagen o una forma. Que para mí ese video también es como disparador de muchas cosas, porque por un lado es la relación con, con la arquitectura, otra es la relación o la tensión entre arquitectura como artefacto de civilización y la naturaleza no humana. Entonces es como, por ejemplo, una vez que se tapaban todos los edificios, se generaba una trama nueva que podría ser la ficción del arte, porque era un entramado formal, con elementos que uno habitualmente usa, como puede ser la cinta de papel, y lo que quedaba era como esas nubes que pasaban, entonces era como una presencia como de lo telúrico, lo natural, más allá de las construcciones humanas. Bueno, eso me llevó, que es donde lo conocí a Gaspar, les cuento a todos, en una residencia que hicimos en la Antártida, pero que fue mi proyecto para esa ocasión, tomé este aspecto que les comentaba, entonces pensaba en un lugar en el cual la presencia humana sea la excepción. Y bueno, la Antártida era el lugar indicado. Entonces lo que hice fue utilicé estructuralmente el mismo concepto, y anulaba de la vista eh, todo el vestigio de lo humano, de la civilización, encarnado, ¿no? El tema, por ejemplo, en la Antártida fue como este recurso, con lo que les decía recién, de anular la presencia humana del paisaje, generar un nuevo paisaje, y en algunos de estas piezas, utilizaba pintura, por ejemplo. Entonces era un pincel que con pintura anulaba, era pintura blanca, entonces de fondo se confundía con los glaciares, con el blanco del glaciar o la nieve del lugar. Entonces se generaba un nuevo paisaje sin la presencia humana, que es como una especie de paradoja, porque en definitiva también estaba la mano de alguien generando eso. Pero bueno, era como una especie de atentado simbólico, entrecomillado. Y por otro lado, era importante para mí eh, establecer una relación con el género del Lanart, en el sentido de generar una experiencia como es el de la Antártida, muy, muy alejado, en un punto también hostil o amable, pero digamos que la presencia humana es rara, para vivir es complicado. Realizar una pieza que esté tratando con la inmensidad del paisaje, del territorio, pero que prácticamente no lo toque. Entonces era como estar in situ, en el territorio, pero no modificarlo. De hecho, las que utilicé elementos del lugar, eran muy, muy somero, utilicé un par de rocas, un poco de nieve, pero la idea era como pensar en el género del land art, que uno siempre piensa como en grandes escalas, grandes producciones, entonces abordar esa inmensidad con recursos mínimos y con toques mínimos, y si era posible no tocar el terreno, mejor. Entonces aparecieron toda esta serie de videos realizados allí, bueno, que Gaspar también me ayudó, me prestó sus equipos, compartimos el proceso juntos en muchos de ellos, y que un poco también estaban en diálogo esto con el género de la art. Y por otro lado, otra de las capas, esta que estamos mencionando, finalmente eso se presentó como video, pero en algunos casos también se puede pensar como una pintura en video, porque en definitiva es pintura sobre un vidrio. Entonces, de vuelta como este cruce de formatos y sí, de estrategias formales, y también por otro lado lo pienso, son como
los soportes, no tanto los soportes, sino son los lenguajes con los cuales uno está dialogando. Porque a partir de eso se establecen también como otras vías de acceso a la pieza. Sí, también lo que pasaba en la Antártida, que imagino que ese fue uno de los motores de esto que estás contando, es que hay toda una serie de tratados que impiden que nosotros dejemos una huella. ¿Te acordás que, bueno, vamos a hacer un proyecto, pero no puedo llevar productos tóxicos, no puedo hacer fuego a cielo abierto? Es decir, hay una cantidad muy grande de cosas que están restringidas en el territorio antártico. Entonces me parece que ese también claramente era uno de los horizontes de diálogo. Y Para mí el aspecto material, no el aspecto material, sino los recursos materiales para la obra, me interesan que no digo siempre, pero sí que no sean onerosos, que tengan eh, algo corriente, como que todos tengamos acceso a ellos, como que no haya una sofisticación del material a la hora de generar una pieza de arte. Para mí eso es importante. Y no por nada, yo cuando me mudo a Buenos Aires, que decido, bueno, digo, voy a trabajar como artista visual, qué sé yo, que fue en el 2001, un mes antes de la crisis. Bueno, yo fue uno damnificado, tenía todos mis ahorros en el banco, ya esa fue la recepción en el mundo del arte. O sea, vos querés ser artista, empieza así, sin un peso, entonces para mí también fue duro, pero no lo recuerdo en esos términos, sino lo recuerdo como un aprendizaje de que iba a trabajar como sea. Con un papel y un lápiz yo iba a hacer algo. Entonces para mí eso fue como una lección que atesoro y que al día de hoy sigo trabajando como en esa línea. Eh, entonces para mí es importante también ese aspecto, cierta austeridad en los recursos y cierta, no voy a decir pobreza, pero sí, bueno, sí austeridad, ¿no? Como en los medios, eso, y que es algo que sigo manteniendo. Hay veces por ahí sí, bueno, nada, dependiendo del proyecto, pero es como que vuelvo, por ejemplo, en lo que hablamos hace un rato, el tema de la soga, bueno, también es lo mismo. ¿No? Es una pieza que no, materialmente no es onerosa, sí, vos contratar gente, hacer una producción y tal, pero después lo que se ve es más vale, no hay opulencia allí, todo lo opuesto. Entonces también estas piezas, bueno, llegar a la Antártida es re complejo, no es algo que uno pueda hacer cotidianamente, pero la pieza en sí no es algo opulento, incluso muchas de ellas fueron con cámaras prestadas, digamos, que yo no tenía una cámara que no tenía una buena definición y decía, bueno, acá es mejor hacerla con él, entonces le pedía a Gaspar, después a otra colega. Entonces eso también da cuenta de cómo, de esta especie bueno, de cómo se producen las condiciones de producción. Que a mí me pasa, y a todos calculo que de alguna manera tenemos un límite con respecto a eso, y considero que las obras no se tienen que detener por cuestiones económicas. Como que tienen que encontrar su cauce. A lo mejor, bueno, uno dice, no, esto tiene que ser una instalación, que así o asá, bueno, ok, eso hoy uno no lo puede hacer, pero uno puede bocetarlo, puede definir los materiales, los conceptos, puede armar como, bueno, ya en un momento va a encontrar su cauce. Y si no, bueno, uno al menos lo sacó de esa intangibilidad del mental y que uno está, digamos que esa idea estaba, ¿no? Entonces eso también es importante, poder sacarlo de esa inmaterialidad y volverlo concreto.
No sé, recién cuando hablabas de esto de los materiales cotidianos, económicos, ¿no? O sea, no preocuparte por comprar un Winsor & Newton, que no sé ni cuánto costará hoy día. Eh, Me acordaba o pensaba en la obra esta de Superficie Plegada, ¿no? Este calco que hiciste con papel, ¿qué era? Papel de sulfito. Sí, esa pieza, mira, volvemos a la oficina proyectista, 2009. Esa pieza originalmente se hizo en la oficina proyectista en el 2009. Eh, lo que hice fue, la oficina proyectista, la sala, supongo que era 3 metros por 4, 3 metros por 4 y 3 metros de altura. Entonces lo que hice fue tomar las medidas de la superficie cúbica, reproducirlo en papel, en sulfito, y plegarlo. Es decir, como todo el espacio determinado por una sala, una habitación, plegarlo a su mínima expresión. Eh, Eso fue originalmente en la oficina proyectista. Y este año, el año que pasó, me invitaron del Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo a una muestra colectiva que festejaba o celebraba los 10 años del espacio, del EAC, con una muestra colectiva. Entonces, cuando recibí esa invitación, pensé que estaba haciendo yo en esa época, digamos, cuando el EAC inauguró, y enseguida me acordé de esta pieza, y entonces es como que la quise reeditar, pero agregando una instancia más performática y de acción, en la que hice lo mismo, o sea, con papel sulfito, reproduje la sala, pero en vivo, in situ, filmando, registrando en video en esta ocasión, y empapelando paredes, piso y techo. Y luego fui retirando cada una de estas caras y hice el pliegue. Y entonces se presentaba en la exhibición el video con toda la acción y el papel, el resultado de, digamos, el vestigio material. Eso fue, bueno, está ahora, actualmente se está exhibiendo, está cerrado, ¿no? Pero se inauguró ahora en marzo y al toque fue el tema de la pandemia y se cerró la muestra. O sea que se vio muy poco eso. En este caso había recursos como para poder filmar, tomarse el tiempo para hacerlo, que haya eso, desde los equipos a los asistentes, bueno, armar todo el equipo de producción para poder realizar la pieza en esos términos. Entonces también me parece, lo que hice hace 10 años, 11 años, lo sentía vigente y que necesitaba también otro giro, otra vuelta más, que era la del video. Entonces, en ese caso, esta invitación fue la oportunidad de reconfigurarla de alguna manera, como todos esos conceptos o esa idea original, reformularla y darle una nueva forma, ¿no? Y presentarla de otra manera. Entonces, bueno, nada, eso también un poco ligando con esto de los procesos de las obras que por ahí pasan esos 10 años y sigue teniendo cierta vigencia para uno. También hay, Camilo, algo de, cuando hablabas de diferentes lenguajes, ¿no? No es la misma pieza, el papel plegado en el espacio que el video que resulta del registro de la acción, ¿no? Hay algo ahí Exacto, como de que traduce, pero no es lo mismo. O sea, la potencia de lo que se está narrando cambia también porque se redimensiona, en el sentido de otras dimensiones, ¿no? exacto, exacto. En la anterior, en la primera, de alguna manera está expresado en el título, porque era superficie cúbica plegada. Entonces uno veía el pliegue y más o menos podía hacer la asociación. En este caso, bueno, ahora no me acuerdo exactamente cómo quedó, espacio intermedio, fue el título, un poco pensando también en que entre
entre la sala, entre las paredes, el límite de la sala que eran las paredes, y que es lo que se había calcado materialmente, y se había plegado como una especie de copia plegada, se generaba un espacio entre medio de esa copia y el original de las paredes. Entonces el público iba a estar como en ese espacio intermedio, de alguna manera. Y después, bueno, también esta idea del espacio intermedio, de que hoy retomamos con lo que hablamos al principio, del electrón, si es partícula o es materia, es como que también hay obras que uno no sabe, están como en un lugar, como una especie de limbo, Sí, y sí. entonces esa dimensión también me interesa, de que no sea tan categórica, en un sentido que uno diga, ah, esto es tal cosa, que da como una especie de tranquilidad, o incluso para mí puede ser como muy contundente lo que se ve, pero pierde, no digo que siempre sea así, no digo que siempre sea así, pero que me interesa, porque también puede ser esto que estoy yo diciendo como que me interesa, y puede ser la obra puede no estar tan buena. Pero en principio prefiero eso que no sea, que no me diga exactamente qué es, que me dé un margen de duda, que no me esté explicando literalmente todo, lo prefiero. Bueno, está buenísimo, Camilo. La verdad, no sé, darte las gracias por este rato, por esta charla. Yo les quería agradecer por esta oportunidad, y bueno, agradecerles también por el tiempo, y a los estudiantes también. Espero que lo disfruten, así como lo disfruté. Así que bueno, espero nada de eso. Así que muchas gracias. Bueno, Buenísimo. buenísimo, Cami. Espero que les sirva a los estudiantes y muchas gracias. Gracias por todo este rato. Espero nos veamos pronto personalmente. Gracias.